Buenos días para todos. En esta oportunidad vamos a hablar de consultas frecuentes en la Policlínica de Cardiología, en este caso, dolor torácico. Todo paciente que se presenta en la Policlínica con un dolor torácico presenta un desafío, tanto diagnóstico como terapéutico para el cardiólogo, porque podemos estar dando de alta a un paciente con un síndrome coronario agudo y de esta manera aumentar su mortalidad, o podemos estar ingresando dolores torácicos banales e utilizar los recursos en forma innecesaria. De todas maneras, un correcto interrogatorio, un buen examen físico nos permite aproximarnos al diagnóstico en primera instancia, determinando el tipo de dolor y por ende su etiología. Primero que nada debemos tener en cuenta cuáles son las causas de dolor torácico a las que nos enfrentamos. Entre ellas, como todos sabemos, hay causas cardíacas, como pueden ser las isquémicas, sea un amor estable o un síndrome coronario agudo, o no isquémicas, no menores, como puede ser una patología aórtica o una pericarditis o una valvulopatía. Y dentro de las causas no cardíacas, gastroesofágicas, como puede ser un espasmo esofágico o un oncogastrodenel, u otras causas no menos importantes como un neumotórax, un tromboembolismo pulmonar, u otras como un dolor musculoesquelético. Cuando se trata de un dolor secundario isquemia, un ANGOR, el diagnóstico es clínico. Todos conocemos las características del ANGOR, un dolor opresivo que se irradia muy miembro superior y que aparece en la región anterior del tórax, pero que puede irradiarse al cuello o mandíbula, que se desencadena ante el esfuerzo o el estrés, que cede con el reposo, que generalmente puede estar acompañado de síndrome neurovegetativo o disnea. Los criterios de Diamond en 1983 lo que hacen es agrupar tres características, que es esta, dolor en la región anterior del tórax, que está desencadenada ante el esfuerzo o el estrés y que cede con los nitritos y reposo, y clasifica si es que cumple con estos tres criterios en ANGOR típico, cuando cumple con dos criterios ANGOR atípico y cuando no cumple con ningún criterio un dolor torácico no anginoso. Las guías de ANGOR estable europeas del año 2013 hacen referencia a esta misma clasificación, sumando que el ANGOR típico lo determina como definitivo y el ANGOR atípico como probable. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, la angina variante puede no desencadenarse ante el esfuerzo, pero sí de repente caer mal con los nitritos, o cuando se trata de una angina microvascular puede desencadenarse con el esfuerzo, pero ser difícil su recuperación. Este es un estudio que fue publicado en el año 2005, que lo que hacen es revisar la bibliografía en Mainline desde 1997 a 2005 de los pacientes que se presentan con dolor torácico y ven cuáles son las características del dolor de los pacientes y cuáles de ellos desarrollan finalmente un infarto de miocardio. Por lo tanto, ven dentro de las características del dolor cuáles son las que tienen más probabilidad de acercarse a una enfermedad coronaria. Y están ahí de nuevo la irradiación a ambos miembros superiores, incluido el hombro derecho, asociación con fenómenos como náuseas, vómitos y alejándose de ello dolores de causa pleurítica o que se reproducen con la palpación. Y no está ejemplificado allí, pero por ejemplo la duración del dolor, ¿no? Dolores que duran instantes como dolores que duran prácticamente todo un día, nos alejan del diagnóstico. Una vez que definimos que estamos frente a un ANGOR, podemos clasificar la gravedad del mismo de acuerdo a la limitación funcional del paciente. Si el paciente no tiene limitada su actividad habitual, pero sí aparece el dolor cuando hace un esfuerzo extenuante, entonces en la clase funcional es 1. Si hay una ligera limitación a la actividad habitual del paciente, como puede ser cuando sube rápidamente una escalera o luego de comer o en el frío, entonces hablamos de una clase funcional 2. Cuando ya tiene una marcada limitación funcional, entonces hablamos de clase funcional 3. Y cuando el paciente no puede realizar ninguna actividad sin reproducir su dolor, entonces hablamos de una clase funcional 4. Luego de que definimos el tipo de dolor, nos orientamos a la etiología, entonces nos interesan las circunstancias de aparición. ¿Por qué? Porque nos va a determinar el pronóstico del paciente. No es lo mismo que el dolor aparezca siempre ante un mismo esfuerzo, que tenga la misma intensidad, que ya sea de unos varios meses de evolución, lo que nos habla de un ANGOR estable y que indica un bajo riesgo a corto plazo. A que el paciente presente características de inestabilidad y esto nos determina un alto riesgo de eventos a corto plazo, que nos va a definir, como vamos a ver ahora, la conducta. ¿Cuáles son las formas de presentación de un ANGOR estable?
Puede ser un Angor de reposo que dure generalmente más de 20 minutos, un Angor que ocurre luego de un infarto de miocardio, esto es en las primeras 24 horas o después de un mes, o hasta un mes, perdón, o una angina que recién comenzó pero limita en forma importante al paciente, o un Angor conocido previamente que ha aumentado su frecuencia, su intensidad y aparece a menores esfuerzos. De esta manera, entonces, un dolor torácico de características anginosas estables nos permite estratificar riesgo a mediano plazo, de manera que podemos continuar su estudio por policlínica. Sin embargo, si el dolor es de características inestables, entonces debemos enviarlo a la emergencia para continuar su monitorización electrocardiográfica y enzimograma cardíaco. Y si el dolor no es anginoso, no olvidarnos de otras causas, sean cardíacas o no cardíacas, y buscarlas y tratarlas. De esta manera, con un buen interrogatorio, con un examen físico, definimos una gran parte de los pacientes. Pero debemos tener en cuenta que todos los pacientes con dolor torácico, para completar una primera etapa diagnóstica, deben recibir debe realizarse un electrocardiograma. El electrocardiograma puede ser normal, lo que no excluye el diagnóstico, pero sí puede orientarnos al pronóstico del paciente, puede presentar cambios dinámicos del segmento CT, sobre todo si se hace intradolor, o puede presentar cambios en la onda T, trastornos nuevos de la conducción como un bloqueo completo de rama izquierda, secuelas de infarto, lo que nos orienta al diagnóstico porque es un antecedente de cardiopatía isquémica, o arritmias. En el caso de la fibrilación auricular puede estarnos orientando a otro mecanismo del dolor en los pacientes. Las guías de Angor estable 2013 lo recomiendan para todos los pacientes en su presentación inicial o en el seguimiento cuando ocurre un episodio agudo nuevamente. Este es un estudio similar al que hablábamos con las características clínicas del paciente, pero en el que estudian los cambios electrocardiográficos y determinan cuál es la probabilidad de que correspondan a enfermedad coronaria. Y nuevamente los cambios en el segmento ST, en la onda T, una nueva onda Q o trastornos nuevos de la conducción. Y a la clínica, el electrocardiograma, debemos nosotros considerar o asociar otros factores como son los antecedentes del paciente, si tiene o no tiene enfermedad coronaria previa, las características del dolor como habíamos visto y los cambios electrocardiográficos, si tienen factores de riesgo y entre ellos considerar la diabetes sobre todo, y si hay otras enfermedades o comorbilidades como la enfermedad vascular o la enfermedad renal. Esto nos ayuda a aproximarnos más al diagnóstico y nos determina probabilidad de que sea una enfermedad coronaria o no. Por ejemplo, un paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica que tenga un Angor típico, ya sea en un hombre de 60 años o en una mujer de 70 años con un cambio en el electro, estamos hablando o estamos en torno a una probabilidad de que sea una enfermedad coronaria de un 85%. Sin embargo, si el dolor quizá no es tan típico, pero sí se presenta a esta edad, o el Angor es típico en pacientes más jóvenes, pero encontramos cambios en el electrocardiograma, o el paciente tiene múltiples factores de riesgo, como puede ser la diabetes o enfermedad vascular, estamos en torno a una probabilidad intermedia de 15-84% de enfermedad coronaria. Y en el otro extremo, cuando el paciente tiene un dolor torácico que no tiene características anginosas y el electro es normal y tiene quizá un factor de riesgo que no incluye la diabetes, entonces hablamos de una baja probabilidad de enfermedad coronaria entre el 1 y 14%. Continuando con la valoración del paciente, contamos con un ecocardiograma de gran importancia, sobre todo pronóstica en estos pacientes, porque determina la función sistólica ventricular izquierda, que de alguna manera ayuda a determinar la conducta también. Podemos además ver la existencia de alteraciones de la motilidad sectorial u otras etiologías del dolor, como puede existir en la valvulopatía aórtica o la miocardiopatía hipertrófica, así como la evaluación de la disfunción diastólica. Las guías europeas recomiendan justamente el ecocardiograma para estas indicaciones, para excluir otras causas del dolor, para identificar alteraciones de la motilidad sectorial o para estratificar riesgo midiendo la fracción de eyección ventricular izquierda. Decíamos entonces que nos ayuda a definir conducta. Un dolor de características anginosas en un paciente con deterioro de la fracción de eyección, esto es menos del 50%, podemos inclinarnos a una cineangiocoronariografía si el paciente tiene posibilidad de revascularizarse. Si el dolor no es de características anginosas, pero sí hay un electropatológico y tiene un deterioro de la FEBI, podemos orientarnos hacia dos caminos: estratificar riesgo con estudio funcional de imágenes o también una cineangiocoronariografía.
Contamos con una variabilidad amplia de estudios funcionales con un buen rendimiento diagnóstico. Todos tienen, como está en la primera tabla, una sensibilidad y especificidad promedio de 85%. Pero sin embargo hay un 15% de estudios que pueden tener resultados falsos positivos o falsos negativos. Así es que la Guía Europea de Angor Estable 2013 recomienda la indicación y la interpretación de los mismos utilizando la probabilidad pretest del paciente de tener enfermedad coronaria. Esta está dada por las características demográficas y epidemiológicas de la población, así como también por las características del dolor, como dice allí, de si el Angor es típico, atípico o es un dolor no anginoso, la edad de los pacientes y el sexo, si son hombres o mujeres. Y allí está ejemplificado los pacientes con una probabilidad pretest baja de enfermedad coronaria son, por ejemplo, los de la franja blanca, mujeres con una angina típica o un dolor no anginoso, jóvenes, menos de 40 años. Y los pacientes con una probabilidad pretest alta, mayor al 85%, son pacientes, por ejemplo, de sexo masculino de más de 70 años con un Angor típico. Y en el medio, los pacientes con una probabilidad pretest intermedia, ya sea baja, entre el 15 o 65%, o intermedia alta entre 66 y 85%. Aquellos pacientes con una probabilidad pretest baja por la interdependencia con el rendimiento de los estudios funcionales, justamente dicen que el error o los falsos resultados en estos estudios indican que o hacen que estos pacientes no necesiten o no se les realice otro estudio diagnóstico, sino que digamos, bueno, no tienen un dolor de características anginosas, busquemos otras causas, o es una cardiopatía isquémica funcional, realicemos tratamiento médico. Y por otro lado, los que tienen una probabilidad pretest alta de 85%, debemos asumir el diagnóstico de enfermedad coronaria y realizar estos estudios a modo de estratificar riesgo o de pronóstico, no diagnóstico. Por otro lado, estudios como una angiotomografía coronaria, por ejemplo, tienen un mejor rendimiento diagnóstico en pacientes con probabilidad pretest intermedia baja. Esto es por las características del paciente, que generalmente son pacientes más jóvenes con score de calcio bajo. La ergometría es un estudio muy sencillo, económico, ampliamente disponible, que aporta innumerable cantidad de datos, diagnósticos y sobre todo pronósticos, y todos debemos conocer y saber interpretar, como son, por ejemplo, las alteraciones del segmento ST que ocurren, que nos interesa un poco el momento de aparición y su duración en el ejercicio, las características del segmento ST, esto sea horizontal, descendente, no es lo mismo que sea ascendente, por ejemplo, en cuanto a la orientación hacia una enfermedad coronaria y la cantidad de derivadas afectadas. La existencia de síntomas, si estos son limitantes o no, la capacidad de ejercicio que tenga el paciente, si existen arritmias o trastornos de conducción, el comportamiento de la presión durante el ejercicio y la clasificación de riesgo del Score-T-Dux, que depende de las características del dolor, de los cambios del segmento ST y de la duración del ejercicio. La ergometría recomendada según las guías europeas de Angor Estable como prueba inicial en pacientes con una probabilidad pretest intermedia baja en forma diagnóstica. Para el resto de los pacientes con una probabilidad intermedia alta o alta está indicada como pronóstico, como decíamos antes. ¿A qué pacientes vamos a realizárselos? Aquellos que no tengan una limitación funcional o que tengan un electrocardiograma interpretable. Pacientes con un bloqueo completo de rama izquierda o portadores de marcapaso no tienen un electrointerpretable, así como tampoco, como está en la indicación 13, pacientes que toman dioxina o que tienen alteraciones sectoriales importantes que nos disminuye la especificidad del diagnóstico del estudio. Para que otros pacientes pueda utilizarse como control de síntomas isquemias en pacientes que ya reciben tratamiento. Otros estudios funcionales, en este caso como centellograma cardíaco o ecocardiograma de estrés, se recomiendan como prueba de imagen inicial de acuerdo a la disponibilidad del medio, pero por sobre todo en pacientes con una probabilidad pretest intermedia alta o una fracción de eyección, como decíamos, menor de 50% en pacientes con Angor atípico. Y también se indica como primera prueba en pacientes obviamente con contraindicación para la ergometría por limitación funcional o electros ininterpretables, así como también en pacientes que ya son revascularizados previos.
En el caso de la angiotomografía coronaria, es una alternativa a aquellos pacientes con una probabilidad pretest intermedia baja. ¿Por qué? Porque la calidad de la imagen es mejor. Debemos tener en cuenta las condiciones óptimas del paciente para el estudio. Y por otro lado, puede ser una opción también cuando las pruebas funcionales anteriores no son concluyentes o estas están contraindicadas y no queremos pasar directamente a hacer una coronariografía invasiva. Es un estudio con alto valor predictivo negativo, lo que permite excluir una enfermedad coronaria en pacientes con dolor torácico agudo. Permite también distinguir otras causas cardíacas, extracardíacas del dolor, valorar la función cardíaca, pero debemos tener presentes cuáles son las condiciones óptimas del paciente para obtener una mejor imagen. Y estas son un paciente con un score de calcio de Agatston menor a 400, que colabore con la respiración, que esté en ritmo sinusal y no presente arritmias que dificulten la obtención de las imágenes, cuya frecuencia cardíaca sea óptima, menor a 60 y si es necesario reciba tratamiento con beta bloqueantes y no tenga sobrepeso tampoco. Todos estos estudios permiten estratificar riesgo, como veníamos mencionando, a lo que nos habla de un riesgo alto, es una mortalidad anual de más de 3% por año, riesgo intermedio, una mortalidad entre 1 y 3% por año y una mortalidad con el paciente que tiene riesgo bajo tiene una mortalidad de menos de 1% por año. Los estudios de imagen determinan un poco el riesgo de acuerdo a la cantidad de segmentos afectados por la isquemia o el descenso de la FEBI, por ejemplo, y la angiotomografía por la anatomía coronaria del paciente. De esta manera, vimos entonces un paciente con dolor torácico que determinamos que se refería a un ANGOR, clasificamos su severidad, valoramos y estratificamos su pronóstico para definir de alguna manera conducta. Y esto está resumido acá. Vemos primero que el paciente no tenga ningún elemento de inestabilidad, para lo cual vamos a derivarlo a la emergencia y continuar con las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Si no es un ANGOR inestable, entonces continuamos su valoración con su electrocardiograma y determinamos comorbilidades del paciente que nos indiquen que sea candidato a revascularización o no, o si no, continuamos con tratamiento médico. Determinamos que no existan otras causas del dolor que se van a tratar adecuadamente y luego con la FEBI también podemos definir conductas. Si la FEBI es menor al 50% y el ANGOR es típico, entonces podemos ofrecerle una cineangiocoronariografía si la revascularización es posible. O si la FEBI está conservada, entonces debemos considerar la probabilidad pretest de los pacientes para continuar con la valoración. Como decíamos, si la probabilidad pretest es baja, entonces investigamos otras causas o consideramos una enfermedad coronaria funcional y le indicamos tratamiento médico. Ahora, si la probabilidad pretest es alta, entonces el diagnóstico está confirmado y de acuerdo a la gravedad de los síntomas, ¿cómo continuamos su valoración? Si pasamos directamente a una cineangiocoronariografía o a un estudio funcional. Y a los pacientes con una probabilidad pretest intermedia, entonces son aquellos a los que continuamos su valoración con los estudios funcionales. Como decíamos, de acuerdo a la aptitud del paciente y a la disponibilidad de los estudios en el medio en el que estemos trabajando. Una prueba de estrés para un paciente con una probabilidad pretest de 15 a 65%, FEBI conservada, contamos con la ergometría como primer estudio o con los estudios funcionales también. O cuando la probabilidad pretest es intermedia alta, entonces como primera prueba podría considerarse los estudios de imagen. Siempre tener presente la angiotomografía en pacientes con probabilidad intermedia baja, si el paciente tiene condiciones aptas como veníamos refiriendo. Si los estudios son positivos, entonces continuamos con la estratificación de riesgos. Si son dudosos, podemos realizar otro estudio funcional que no haya sido realizado previamente, considerar en ese caso también la angiotomografía, y en el caso de estratificar riesgo, como hablábamos, ¿no? Bajo riesgo, mortalidad anual de menos de 1% por año, alto riesgo, mortalidad anual de más de 3% por año. De manera que los que tienen bajo riesgo podemos empezar con tratamiento médico y valorar de acuerdo a la evolución del paciente si luego es candidato a revascularización o no. Y los que tienen alto riesgo, entonces podemos revascularizar. Por lo tanto, con un completo interrogatorio podemos resolver una gran parte de los pacientes que acuden a la consulta con dolor torácico. Debe realizarse un electro en la valoración inicial de todos los pacientes que se presentan con dolor torácico. El ecocardiograma es una herramienta de gran valor pronóstico
Se debe indicar e interpretar los estudios funcionales de acuerdo a la probabilidad pretest del paciente, y estos estudios funcionales confirman diagnóstico y estratifican riesgo, ayudándonos a definir la conducta a seguir con estos pacientes. Muchas gracias.